Bueno, ya se lo decía, ayer se rompió el récord de contagios registrados en un lapso de 24 horas, casi 25,000 en un solo día. Y vamos a platicar al respecto de cómo está evolucionando esta tercera ola del COVID en el país con el doctor Andrew Comas, médico virólogo, epidemiólogo, miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica y profesor e investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctor, bienvenido nuevamente al programa. Hola Pascal, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, pues sube y sube y sube el número de contagios. ¿Cómo debemos interpretar esta cifra? Debemos interpretar, bueno, hay que entender que esta cifra, para empezar, es un subregistro. Realmente el número de casos o de infecciones que están dando es entre 25 y 30 de lo que estamos viendo. Pero este gran incremento se debe a dos factores, ¿no? Por un lado, la relajación de medidas por parte de la sociedad y del gobierno, y por otro lado, pues la presencia dominante de la variante Delta. Bueno, sí, efectivamente, a pesar de que varios estados se encuentran en rojo o en naranja, naranja es el caso de esta capital, de acuerdo con el gobierno de la ciudad, y debiera ser rojo según el gobierno federal. Pero vemos en las calles de la Ciudad de México, no he estado en los últimos días en otra entidad, pero las calles de la Ciudad de México atestadas, doctor, los lugares públicos llenos, como si estuviéramos en semáforo verde. Efectivamente, ya existe una desensibilización por parte de la sociedad a la pandemia. Y algo que ha hecho mucho daño fue que al inicio de esta tercera ola, bueno, ahorita al inicio llevábamos 4 semanas, el gobierno federal dijo que era una olita y que no iba a haber mayor importancia porque no había gran mortalidad. Y ese mensaje nos ha llevado a que la sociedad no entienda el tamaño del problema en que nos encontramos. Sí, ayer tuvimos 300% más casos que el mismo día del año pasado, y si tuvimos una mortalidad muy similar al año pasado, vaya, no va subiendo la mortalidad al mismo ritmo que los casos, y eso le da a la gente una falsa percepción de que, ok, tenemos mucho, pero no pasa nada. Doctor, aún así, teniendo usted toda la razón, aún así yo pienso que pues 600 muertos son como 13 autobuses llenos de personas en un O solo sea, día fallecidas. no, es demasiado. Sí. Si hace un año estábamos criticando que ese número de defunciones no eran aceptables para nuestro país, hoy siguen siendo no aceptables. Porque, ¿qué quiere decir? Que lo único que se ha hecho es vacunar. No tenemos más defunciones porque se ha vacunado, pero no se ha hecho ninguna otra estrategia Ujú. para reducir esas muertes. Pongo el ejemplo de Japón. Japón tiene un tamaño de población muy similar a nosotros, claro, con una densidad poblacional mucho más importante, que llega a tener muchas veces una incidencia muy similar a la de nosotros, pero que llega a tener hasta 0 muertos. O sea, aquí sí tenemos una falla muy grande por parte del sistema de salud para registrar estos 600, 700 muertos diarios. Sí, porque yo creo que como hemos tenido días durante la segunda ola de más de 1,000 muertos, pues pareciera que 600 es nada de consideración, cuando que si lo comparamos, por ejemplo, con el número de personas asesinadas en este país, y también me parece una tragedia que son 100 en números redondos, pues son 6 veces más. Sí, y de hecho, bueno, ya de por sí en México ya llegamos a normalizar Ujú. o a no hacer caso a la muerte derivada de la violencia y el narcotráfico. Ya pasó lo mismo con la pandemia. Y como nos repiten que no pasa nada y que no pasa nada, pues tenemos una de las peores ahorita escaladas que viene y aguas, porque esto se está dando en un panorama que no es de alta transmisión. Y me refiero de que climáticamente en México ahorita pues es verano y no estamos teniendo la transmisión óptima de la variante Delta, ya sea con esta variante o con una variante que siga en condiciones de invierno, pues el tamaño de la cuarta ola sería todavía mucho más grande, esta tercera que ya está rebasando por mucho a la segunda. Además, corríjame si me equivoco, doctor, usted es el experto, pero si seguimos permitiendo la transmisión del virus, se abre la puerta a que se dé una
variante distinta, tal vez aún más contagiosa, tal vez una variante que pueda eludir los anticuerpos de la vacuna, ¿o me equivoco? No, estás en todo lo cierto, Pascal, porque eso pasó en Brasil, eso pasó en la India, que tienen un panorama muy similar a México. Ya mucha gente se había infectado, más del 70% por el virus original, y dejaron de tener las medidas. Entonces, los que estaban infectados, que no, los que recién infectados, que estaban contagiando el virus, al encontrarse con una gran población parcialmente inmune, se generó la variante gamma, se generó la variante delta. Bueno, también pasó lo mismo en el Reino Unido con la alfa, y entonces se generan esas nuevas variantes que pudieron infectar o reinfectar a las personas que ya habían tenido COVID. Entonces, México tenemos una gran población que ya ha tenido COVID. Estamos nosotros calculando que por lo menos en nuestro país será unos 76 millones de personas que ya han tenido COVID, una vacunación que todavía sigue siendo pobre, ¿sí? Y un panorama en donde hay una alta tasa de contagios. De hecho, se considera que más de 100 casos diarios por millón de habitantes es una tasa alta una tasa de alta transmisión. Bueno, en México ya llevamos, por ejemplo, el día de ayer fueron algo así como 274 casos por millón de habitantes. Estamos más del doble de ese umbral. Entonces, tenemos la receta perfecta Sí. para que se genere una nueva variante. Pues, doctor, tengo que hacer una pausa obligada, pero me gustaría preguntarle sobre el regreso a clases y Sí, algunos claro. otros temas. ¿Me podría esperar un par de minutos? Sí, por supuesto. Gracias. Regresamos con el doctor Andrew Comas. Si tiene usted preguntas, por favor, mándemelas a través de las redes sociales, @Beltrán del Río en Twitter, /Beltrán del Río en Facebook. Ya bueno. Le agradezco mucho al doctor Andrew Comas que me haya esperado en la línea. Estoy viendo el anuncio oficial o la infografía oficial del regreso a clases presenciales el 30 de agosto. El próximo 30 de agosto México regresa a las escuelas, es el titular, pero si uno lo lee y revisa hasta abajo de esta infografía, dice: en el mundo no existe evidencia de epidemia por COVID-19 en menores de edad. ¿Qué le parece a usted esto, doctor? Bueno, en el caso de la Secretaría de Educación Pública creo que es picia tras picia. A ver, vamos separando cosas. Hay que entender que del grupo de edad de 16 a 55 años es el 80% de los casos, ¿no? O Sí. sea, ya de entrada ahí tenemos que los que van en secundaria y en preparatoria es un número muy importante de casos. Pero eso de que no hay evidencia, por supuesto que no, es completamente falso. En el caso de los niños, nosotros, eh, pues sí son un porcentaje importante. Digo, afortunadamente, en México todavía no tenemos el problema que tienen en Estados Unidos con pacientes pediátricos, pero por supuesto que hay evidencia. De hecho, en un momento más te puedo dar la cifra, pero no sé de dónde sacó eso la Secretaría de Educación Pública, porque eso es un problema muy serio. Que den ese mensaje de que no pasa nada o de que no hay casos en niños, por ejemplo, de 0 a 15 años en nuestro país, ¿sí? Son el 20% de los casos de COVID. Bueno, pues ahí está el dato muy claro. Usted escribió un artículo en Nexos diciendo que sí se puede regresar a clases de manera segura, pero bueno, esto implica hacer una serie de cosas que le pregunto, ¿las está haciendo la SEP? No, porque para empezar el primer requisito es que pase esta ola, ¿no? Ujú. O por lo menos que tengamos un descenso sostenido. ¿Por qué? Porque el regresar a clases genera pues un incremento de movilidad. Y si yo incremento la movilidad a nivel nacional con esta terrible ola, pues voy a incrementar los casos. Pero la SEP sacó ahí un decálogo guantier de 10 buenas intenciones, que son eso, 10 buenas intenciones, pero no son una estrategia. No se habla de estrategias burbuja, Ujú. no se habla de qué hacer para detectar los casos, cómo los vas a aislar, cómo vas a poner en cuarentena los salones, cuándo van a regresar. No, ellos dicen que si hay un caso lo tienen que comunicar a Edutel cuando no es el camino para el reporte de los casos. No hablan sobre ventilación, hablan sobre inflar globos, sobre comer dentro del aula. Entonces pareciera ser que la Secretaría de Educación Pública no ha considerado
la evidencia científica sobre qué funciona y qué no funciona para el regreso a clases, Ujú. y en México tenemos ejemplos exitosos de que se puede regresar a clases. Y luego es un discurso muy tramposo porque, digamos, a todo el que cuestiona el regreso presencial, quieren hacerlo parecer que no le interesa la educación, no le interesa la salud mental de los niños y desde luego que no se trata de eso. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que los niños necesitan regresar a clases, la cosa es cómo lo hacemos. Claro, y luego caen también en el discurso muy tramposo diciendo que solo las escuelas públicas tienen la capacidad, digo, privadas tienen la capacidad de volver a clases. Y eso también es una mentira. Eh, el resto del mundo ha perdido un tercio del ciclo escolar. México ha perdido un ciclo escolar y medio. Ujú. Es verdad que a lo largo del mundo se ha dado sobre todo una educación híbrida en momentos que van y vienen a clases. México no lo ha podido hacer, pero ahorita hubo un intento ahí con Esteban Moctezuma, pero ahora con la profesora Delfina, pues prácticamente no están haciendo nada y ni siquiera se están asesorando. ¿Qué piensa usted de estados como Nuevo León y Michoacán que dicen, pues de plano nosotros no? Pues eso, bueno, es una acción que debe tomar cada gobierno. Ujú. ¿Por qué? Porque uno, no es una epidemia uniforme como fue en diciembre y en enero. Cada estado, al igual que el año pasado, está teniendo de manera sincrónica su epidemia. Unos ya están muy cerca del pico, como la Ciudad de México, y otros están muy lejos del pico, como Coahuila. Ujú. Entonces, cada estado ve en un momento diferente la epidemia. También cada estado está manejando diferente la epidemia y cada estado está haciendo diferentes estrategias para el regreso a clases. Hay estados que no están listos. En cambio, por ejemplo, el estado de San Luis Potosí, en su mayoría sí está listo, pero nos queda claro, y es algo que se ha platicado con las autoridades, que para que regresemos a clases tenemos que pasar este pico. Doctor, cuando hemos platicado con usted ya afortunadamente varias veces en el programa, siempre le pregunto cómo está evolucionando la variante Delta, qué porcentaje de los casos representa esto por la vigilancia genómica. ¿Cuál es el dato más reciente? El dato más reciente es que, digo, dependiendo del estado, pero al final en promedio, más del 92% de las muestras el día de hoy es la variante Delta. Ya está en todos los estados, ¿sí? Y es una cantidad mínima las otras variantes, sí, que tenemos que están circulando. Entonces, es prácticamente la predominante, Ujú. lo cual nos está explicando el tipo de ascenso tan violento que tiene la epidemia y que también va muy ¿cómo se llama?, en consonancia con lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, pues, y esto es, digamos, esto ocurrió en 3 meses, ¿no? Oh. Sí, sí, fue muy rápido Ujú. lo que creció en tiempo esta variante. De hecho, la primera vez que detectamos esta variante eran como el 0.3% de las muestras, Ujú. y eso fue por ahí de finales de abril, por ahí haber sido la última quincena de abril, y actualmente, bueno, pues a partir de junio se dio un crecimiento importante y hoy es la gran mayoría de las muestras. E insistir en que esto fue, digamos, no tuvo que haber, no era necesario que, o no era inevitable que ocurriese, ocurrió por pues decisiones que cada quien toma en lo personal, pero también decisiones que toma el gobierno. Sí, claro. Hay que entender que esta tercera ola empezó primero con la variante alfa del Reino Unido y la gamma de Brasil. Ujú. Empezó por la zona de la Baja California, el Mar de Cortés y por la parte del Caribe mexicano. Porque México es uno de los 8 países que no piden prueba de PCR para entrar. Pues sí. Entonces, ya de entrada, sí, eso nos generó que empezara esta nueva ola, sí, con la variante alfa y la gamma. Pero luego llegó la Delta y la Delta arrasó con las otras dos en prácticamente 3 meses y nos ha generado este ascenso tan grande. Pero no solo es este ascenso tan grande. Si hoy tú ves el mapa de estados con Ujú. más de 70% de ocupación hospitalaria, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 estados. Sí. Y esto se debió al muy mal manejo del turismo, yo diría negligente por parte del gobierno federal
y también por parte de muchos de los prestadores de servicios. Bueno, pues ahí está, doctor. Como siempre, mi agradecimiento por poder conversar con usted, muy amable. Igualmente, que tengan muy buen día. Gracias. El doctor Andrew Comas, médico virólogo, epidemiólogo, profesor e investigador de la Universidad de San Luis Potosí, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Vamos a un corte, regresamos.